Muy bien, jóvenes, reciben todos un saludo, los grados de primero básico, secciones A y B del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El tema para hoy, en lo que respecta a la clase número 7 de matemáticas, es lo siguiente: figuras abiertas y figuras cerradas. Muy bien, vamos a determinar lo que es una explicación y entender lo que nos quiere dar a explicar lo que es este tema de figuras abiertas y figuras cerradas. Muy bien. Figuras abiertas son todas aquellas figuras que tienen alrededor líneas, llevan líneas ya sea líneas rectas o línea curva, en la cual cuando nos referimos, hacemos referencia a figuras abiertas, es una sucesión de líneas en la cual en una parte, en la parte interna de esa figura y alrededor las líneas tienen un espacio o tienen una salida, en la cual veremos a continuación. Y lo que son las líneas cerradas, las figuras cerradas, perdón, las figuras cerradas son figuras en la cual en la parte interior y alrededor no hay ninguna salida o no hay ningún espacio vacío, como nos damos cuenta en los siguientes ejemplos. Tenemos el problema. Tenemos que clasificar las figuras en dos grupos y vamos a tener que identificar las características de cada grupo. Muy bien, tenemos entonces las figuras desde el inciso A hasta el inciso D. Tenemos esta figura del inciso A. Si nos damos cuenta, alrededor de esta figura existen o está rodeada de líneas en la cual desde el interior, desde adentro hacia afuera, no hay ninguna salida. Hoy no hay ningún espacio vacío o no hay ningún espacio vacío en este caso. Muy bien, entonces esto es una figura cerrada porque está totalmente cerrada, tanto si nos enfocamos desde el interior y en la parte exterior no hay ninguna salida. Muy bien, tenemos la siguiente figura del inciso B. Si nos damos cuenta, tiene una diferencia muy diferente. Hay una diferencia muy notable. En este caso, en la parte de adentro hacia afuera, nos damos cuenta de que hay una parte vacía o una salida. En este caso, es una figura abierta. Muy bien, tenemos la figura del inciso C, es una figura abierta. Y la figura del inciso D es una figura cerrada. Si nos damos cuenta, en la parte interna de esta parte de un círculo cerrada por dos diagonales, en la cual nos damos cuenta que desde adentro hacia afuera no hay ninguna salida o no hay ningún espacio vacío. Por lo tanto, es una figura cerrada. Muy bien, tenemos la clasificación en esta parte. Grupo A. Los vamos a clasificar por grupos. Grupo A y grupo B. El grupo A conforma lo que son las figuras cerradas. Y si nos damos cuenta, aquí está seleccionada la primera figura cerrada del inciso A y la última que es del inciso D, que es cerrada. Ahora el grupo A consiste en figuras planas rodeadas con líneas o segmentos. Tenemos el grupo B, consiste en figuras planas no rodeadas con líneas o segmentos. Si nos damos cuenta, sí está rodeada con líneas y segmentos, pero más sin embargo, esta figura desde el interior, desde adentro hacia afuera, hay espacio vacío, tiene un espacio vacío o una salida, más que todo. En este caso, está seleccionada en este grupo, en el grupo B de la figura del inciso B en los ejemplos. Es un espacio una figura abierta, y la otra figura C, que es una figura abierta. Muy bien, tenemos entonces las dos selecciones y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Como conclusión, vamos a decir que a una figura plana rodeada con líneas o segmentos consecutivos, como los siguientes ejemplos, se llama figura cerrada. Aquí nos damos cuenta de que alrededor hay líneas curvas en la primera figura. Alrededor hay líneas curvas en la cual forma un círculo y desde adentro hacia afuera no hay ninguna salida. Igual es el caso de las demás figuras. Esto es un triángulo. No tiene ninguna salida, no hay espacio vacío, por lo tanto es figura cerrada, y el cuadrado y el hexágono. Muy bien, la siguiente conclusión podría ser: a una figura plana no rodeada con líneas o segmentos consecutivos como los siguientes ejemplos se le llama figura abierta. Si nos damos cuenta, en el interior, desde adentro hacia afuera, de cada una de estas figuras hay espacios vacíos o hay puntos de salida. Si nos damos cuenta, acá en los ejemplos son figuras
abiertas. Muy bien. Las figuras cerradas también los podemos llamar polígonos. Polígonos, ya sea regular e irregular. Eso lo vamos a ver em, con ustedes todavía. Pero a las figuras cerradas también los llamamos polígonos. Porque en este caso están cerradas a través de líneas, ya sea curva o líneas rectas. Muy bien. Muy bien, vamos a ver otro tema que es figuras convexas y cóncavas. Ya vimos lo que son los ángulos convexos y los ángulos cóncavos. Los ángulos convexos son los ángulos que miden más de 0 grados y menos de 180 grados, los ángulos convexos. ¿Qué tiene que ver eso con las figuras? En cada figura, en sus esquinas, podemos notar lo que es una representación o una medida de ángulo, una medida angular, lo que hemos manejado con ustedes durante estas clases. Y los ángulos cóncavos son los que miden más de 180 grados. En este caso, tenemos un problema. Identifique las características de los ángulos de los grupos A y B. Aquí el grupo A encontramos tres figuras, en el grupo B encontramos otras tres figuras. En donde tenemos que verificar, tenemos que estudiar, analizar bien el ángulo que lleva en el interior de cada figura, el ángulo que lleva en las esquinas en el interior de cada figura. En este rectángulo medimos forma ángulo recto y en cada esquina, en cada vértice. Muy bien, entonces es de 90 grados, por lo tanto esta es una figura convexa porque es menos de 180 grados en cuanto a sus ángulos. Y nos damos cuenta de lo siguiente, de los ángulos del hexágono, midiendo desde los vértices, esto mide menos de 180 grados, solo medimos un lado por un ángulo, perdón, y nos vamos a dar cuenta de que los demás van a tener que tener el mismo ángulo, porque si nos damos cuenta desde su vértice, desde el vértice hasta los lados, nos damos cuenta de que en cuanto a su medición angular es lo mismo. Muy bien, esto tiene un ángulo voy a minimizar. Este tiene un ángulo de 130 grados, por lo tanto no llega ni pasa a los 180 grados. Como ese vértice tiene 130 grados, los demás también tienen, porque si nos damos cuenta y apreciamos bien, tendrían que tener la misma, o aquí cambiaría, pero esto sería menos de 180 grados también. Por lo tanto, esta es una figura convexa. Es una figura convexa. También le podemos llamar polígono convexo. Muy bien, tenemos la siguiente figura del grupo A. Esto mediría menos de 180 grados en cuanto a sus ángulos en los vértices, en las esquinas que comúnmente llamamos. Muy bien, por lo tanto, si es menos de 180 grados en cuanto a la medición de ángulos en cada vértice, son o es una figura convexa o polígono convexo. Muy bien, en el grupo B vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a medir uno de sus ángulos, donde nosotros visualizamos que mide más de 180 grados. Si en uno de los ángulos o en dos de los ángulos de una figura mide más de 180 grados, eso va a ser una figura cóncava, un polígono cóncavo. Muy bien, si uno de sus ángulos, partiendo desde el vértice en cuanto a su medición, mide más de 180 grados, uno de sus ángulos o más, mide más de 180 grados, eso quiere decir que es una figura cóncava o polígono convexo, cóncavo, perdón. Muy bien, medimos y nos damos cuenta que a partir de este vértice mide más de 180 grados porque el transportador llega solo a 180 grados, por lo tanto esto rebasaría los 180 grados. Por lo tanto, es una figura cóncava o un polígono cóncavo. Muy bien, ya cuando nos dimos cuenta de esto, que si uno mide más de 180 grados en cuanto a sus ángulos de una figura, o en dos de sus ángulos o más, mide más de 180 grados, tenemos que representarlo y describir lo que es una
figura cóncava o un polígono cóncavo. Muy bien, ya sabemos que cóncavo es el ángulo que mide más de 180 grados. Aquí tenemos otro ejemplo. Desde acá mediría más de 180 grados desde este vértice y en esta otra figura también. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos grupos nos damos cuenta de lo siguiente. En el grupo A, todos los ángulos internos son menores que 180 grados. En el grupo A, todos los ángulos internos son menores que 180 grados. Siempre tenemos que medir desde el interior, desde la parte de adentro, en cuanto a las esquinas o sus ángulos para poder determinar si son figuras convexas o cóncavas. En el grupo B existe un ángulo interno mayor que 180 grados. Existe un ángulo interno mayor que 180 grados. Y como conclusión tenemos lo siguiente. A una figura con todos los ángulos internos menores que 180 grados, como los siguientes ejemplos, se llama figura convexa o polígono convexo, como les había dicho. Acá adentro, cada ángulo en cada esquina mediría menos de 180 grados, por lo tanto es figura convexa. Acá también en este ejemplo, acá también en esta figura, estas tres son figuras convexas o polígonos convexos. A una figura con al menos un ángulo interno mayor que 180 grados, como los siguientes ejemplos, se le llama figura cóncava o polígono cóncavo. Encontramos lo siguiente. En un vértice midiendo su ángulo mide más de 180 grados, por lo tanto es figura cóncava. Acá también en la siguiente figura y de último tenemos esta figura en la cual en dos de sus vértices mide más de 180 grados y nos damos cuenta de que con tan siquiera en un vértice si mide más de 180 grados ya es figura cóncava. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a la identificación de los tipos de figuras, si es cerrada o abierta. En este caso tenemos lo siguiente, tenemos que describir cada una de las figuras si son cerradas o si son abiertas. Muy bien, ya les había dicho que en cuanto a las figuras cerradas es porque desde adentro hacia afuera no tenemos ninguna salida, no tiene ninguna salida, ningún espacio vacío, y las figuras abiertas son las que tienen un espacio vacío o una salida rodeada de líneas, claro que sí, pero las figuras abiertas tienen una salida y las figuras cerradas no. Muy bien, tenemos el primer ejemplo. Aquí todo está cerrado, por lo tanto es figura cerrada. Aquí hay espacio vacío, una salida. Es figura abierta, figura cerrada, figura abierta y figura cerrada. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a tener que completar las líneas formando figuras cerradas de los lados que nos piden. Muy bien, vamos a tener que trabajar y poner atención en esta parte. Completa las líneas formando figuras cerradas de los lados que le piden. Muy bien. Esto con los cuatro lados que tiene que tener esta figura, tengo que formar una figura cerrada. Ya tengo un lado, tengo el segundo lado, el tercer lado y el cuarto lado. Ya llegué a los cuatro lados y formé una figura cerrada. Y con esto tengo que formar otra figura cerrada que tiene que llevar tres lados. 1, 2, 3. Ahí estamos. Ya tenemos la siguiente figura cerrada. Esto tiene que tener 8 lados y tiene que ser figura cerrada. Ya tiene un lado, el segundo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 8. Ya tengo tres figuras cerradas con los lados que me pidieron y solo tenía que seguir las indicaciones. Tenemos lo siguiente: completa las líneas formando figuras abiertas de los lados que le piden. Tengo que formar una figura abierta de 5 lados. Tengo ya 2 lados, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo la figura abierta en lo que me pidieron. Eso lo tenía que hacer. Por lo tanto,
queda de esta forma. Muy bien, voy a tener que trazar otra figura de 4 lados, pero que sea abierta también. Ya tengo 2 lados, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí estamos. También tengo que trazar otra figura de 7 lados, pero que sea abierta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Y quedó una figura abierta como nos pide acá en las indicaciones. Muy bien, pasemos a la siguiente presentación. Vamos a tener que describir qué tipo de polígono, qué tipo de figura es, si es cóncavo o es convexo. Recordemos que convexo en la mayor parte de sus lados o en todas sus esquinas, perdón, tiene que medir menos de 180 grados. Y lo que son cóncavos, cóncavos tiene que medir más de 180 grados en cuanto a sus ángulos. En cuanto a dos ángulos o un ángulo, tiene que medir y ya lo llamamos figura cóncava o polígono cóncavo. Muy bien, mientras que convexo ya lo sabemos, ya es de volver a repetir que el convexo, la figura convexa o polígono convexo, en la mayor parte o en todos sus ángulos, en todos sus ángulos, en todos los ángulos de esa figura, tiene que medir menos de 180 grados. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí solo es de visualizar para ir directamente a la respuesta. Vamos a hacer una observación minuciosa donde creemos nosotros, donde mide más de 180 grados un ángulo en cada esquina de o en cada vértice de esta figura. Acá, muy bien, vamos a mover el transportador para este lado y empezamos a medir. Empezamos acá. Son más de 180 grados, aquí llega a 180 grados y tiene un poco más para poder completar lo que es la medición de su ángulo, por lo tanto es una figura cóncava. Muy bien, es una figura cóncava o un polígono cóncavo porque uno de sus ángulos mide más de 180 grados desde el vértice, desde uno de sus vértices. Acá también, acá si medimos de esta parte, tendría que tener más de 180 grados. Entonces es un polígono o una figura cóncava. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de polígono es este? ¿O qué tipo de figura es? ¿Es cóncavo o convexo? Vamos a darnos cuenta haciendo una observación. Ya ustedes en el ejercicio tienen que hacerlo mediante su transportador. Ya observándolo bien, esto en cada ángulo, en cada vértice, tendría un ángulo de menos de 180 grados, por lo tanto es convexo. Es figura convexa o polígono convexo. Muy bien, pasemos al otro ejemplo donde nos dice forme figuras cerradas, convexas y cóncavas con líneas de acuerdo a lo que se le pide. Muy bien. Aquí me están pidiendo convexo. Es de decirles que las figuras cóncavas y convexas son figuras cerradas, por lo tanto no tenemos que dejar figuras abiertas cuando nos piden trazar figuras cerradas, perdón, figuras convexas y figuras cóncavas. Muy bien, vamos a realizar lo siguiente. Convexo, tenemos que formar una figura cerrada convexa. Muy bien, sabemos que tenemos que pensar primero que una figura convexa tiene que tener en cada esquina ángulo de menos de 180 grados. Ya tenemos. Muy bien, aquí tengo que crear o trazar una figura cóncava o polígono cóncavo. Muy bien, voy a tener que trazar haciendo de esta manera, trazando la figura de esta manera y en uno de sus vértices mide más de 180 grados y a simple vista podemos notar de que es en esta parte. Muy bien, también aquí tengo que trazar
otra figura cóncava o polígono cóncavo. Si nos damos cuenta, en dos de sus vértices medirían más de 180 grados, observando a simple vista, pero cuando ustedes hacen sus ejercicios van a tener que hacer uso de su transportador. Muy bien, ya tenemos eh, trazada lo que nos pidieron. Esta es más que todo la clase de hoy y espero que hayan entendido y lo vayan a aplicar en sus ejercicios. Cuando no entienden nada, vuelvan a repetir, regresen el video y así van a poder basarse de esta clase para solucionar los ejercicios de la hoja de trabajo. Espero que esto haya quedado claro y si van a tener dudas, no duden, no pueden consultar, si pueden consultar directamente hacia en el medio donde tenemos comunicación y espero que hayan entendido de la buena forma y nos vemos en la próxima clase. Se cuida mucho.